Bendito sea el Señor que nos llamó a su gracia eterna y que nos permite estar anunciando su mensaje. A ti, amigo y amiga, Dios tiene propósitos eternos para consolidarte, para alentarte, para sustentarte. Y el día de hoy quiero compartir una palabra de Dios que sé nos va a edificar a todos y nos va a dar un entendimiento de conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El tema que vamos a desarrollar tiene como énfasis una pregunta que a los filósofos, agnósticos, ateos, racionalistas, intelectuales, ocultistas, místicos, poetas, escritores, historiadores, existencialistas, todo este ramo del saber que busca respuestas, parece ser que muchos no la tienen clara. Y argumentan y dicen una serie de cosas sin refutación en la fuente de quien Jesús dijo que teníamos que ir para averiguar quién Él es verdaderamente. Se busca la verdad en muchos lugares equivocados, en muchos lugares sin una correcta y sana orientación. Por eso quisiera brevemente compartir este tema. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es una pregunta que encierra como que cierto carácter despectivo y de carácter como que de ¿quién eres tú? Pero a la vez también esta pregunta, ¿quién es este?, tiene una relevancia que hoy quisiera, con la ayuda del Señor, poder desarrollar. Voy a basar este tema en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sus mismos seguidores, los seguidores del Maestro, de Jesucristo, ante la gran autoridad, señales que él hacía, ellos argumentaban este planteamiento: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Voy a basar mi exposición en el versículo 41, en esta pregunta: ¿quién es este? Ante lo acontecido en el mar, ante lo acontecido en las circunstancias que les rodeaban, que se veían ya anegados, y
hundidos en alta mar, ante una tormenta inesperada que les llegó a los discípulos, el Señor se levanta y manda al viento y manda al mar que se detengan y le obedecen. Lo que no pudieron hacer los marineros expertos, los marineros de alta experiencia en luchar contra las ondas del mar, olas del mar, el Señor con una palabra resolvió el problema. Y es aquí donde está el punto que quiero plantear: la autoridad y poder de Jesús se manifiesta muchas veces en nuestra debilidad, en nuestra indolencia, en nuestra incapacidad de resolver problemas. Cuando ya no tenemos otra opción, cuando ya hemos usado todo, cuando ya hemos agotado todos los recursos, nos acordamos que Jesús está en nuestro corazón, pero el Jesús que duerme no puede hacer nada por ti. Lo único que puede despertar a Jesús en tu barca, en tu corazón, es que le invoques. Escrito está: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y salvación tiene que ver con liberación, con sanidad, con restauración, con levantarse. Ante este planteamiento, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Necesariamente necesitamos revisar algunas cosas. Y me voy a la historia. ¿Qué dijeron de Jesús los historiadores que vivieron en su época? Importante buscar en el contexto más cercano de Jesús qué referencia encontramos acerca si Jesús fue un lunático, un falsante o verdaderamente era quien decía ser el Hijo de Dios. Entonces, para poder establecer una verdad que tenga un paralelo, una lógica y una objetividad, hay que buscar qué dice la historia. Entonces, ¿qué dijeron de Jesús los historiadores que vivieron en su época? De Jesucristo nos hablan los historiadores como, por ejemplo, Plinio el Joven, que fue gobernador romano en Bitinia, Asia Menor, en el año 112 después de Cristo. En carta al emperador Trajano, hablando de los cristianos que se negaban a ofrecer sacrificios al emperador, dice que se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo, su Dios. Recalco, al amanecer para cantar himnos a Cristo, su Dios. Entonces Plinio el Joven reconoce que Jesús es Dios y que sus discípulos le cantaban himnos al amanecer. Flavio Josefo escribe en el año 93 del siglo I: por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, pues realizó prodigios sorprendentes. Tanto entre los judíos como entre los griegos tenía muchos discípulos que le seguían. Por denuncia de los jefes del pueblo, Pilato le hizo condenar al suplicio de la cruz, pero ello no impidió que sus discípulos continuaran amándole como antes. A los 3 días de su muerte apareció vivo. Aquellos que dicen que no creen en Dios, son agnósticos, que no hay pruebas, que no hay señales, que la ciencia no comprueba resurrección, nacimiento, existencia de Jesús. Bueno, aquí hay la voz de 2 historiadores, de 2 científicos, de 2 escritores, uno de origen romano y otro de origen judío. Cayo Suetonio, historiador de los Césares desde Augusto hasta Domiciano, en su obra compuesta entre los años 110 y 120, alude 2 veces a los cristianos, une
En este sentido, lo que tiene que ver con lo siguiente: la vida de Nerón y otra en la de Claudio. También habla de los cristianos Cornelio Tácito, gran historiador, discípulo de Plinio el Viejo. Al relatar el año 100, el incendio de Roma, por orden de Nerón, el año 64, dice lo siguiente: se imputó a los cristianos que toman su nombre de Cristo, el cual durante el imperio de Tiberio había sido condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Entonces, quien me venga a mí a decir que Jesús es una leyenda, que Jesús no murió en una cruz, que Jesús no resucitó, es un falsante, es un mentiroso, porque la historia comprueba por esta pequeña fuente que he citado, porque hay más referencias históricas de que Jesús murió, resucitó y que tuvo seguidores, como los tiene hoy día, donde inclusive se habla de su divinidad, que inclusive se habla de que le rendían adoración a través de cánticos e himnos. Qué importante conocer quién es Jesús. Él dijo a sus discípulos algo que hoy quiero traer a memoria, que quiero para que refresquemos y veamos lo importante de esto que estamos aquí tocando brevemente. En Juan 5:39, dirigiéndose Jesús a sus discípulos judíos que sabían de lo que él estaba conversando cuando hablaba de citar las escrituras, les dijo esto. Voy a leer versículo 38. Si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escuche, estoy hablando de seguidores de Jesús, que le seguían por las señales que hacían, por el pan que él les daba, pero no por lo que él era. Y ese era un problema en la época. Como había también judíos que sí le aceptaron, hubieron otros que le rechazaron, como nos puede pasar a muchos de nosotros cuando predicamos el Evangelio. Nos van a aceptar y nos van a rechazar. Eso es algo que ya está dentro del contexto de cuando uno anuncia el Evangelio, que puede ocurrir al predicar esta palabra. Entonces dice el verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Biblia hebrea, la Biblia judía. Desde su primer versículo, desde su primer planteamiento, Bereshit bara Elohim Hashamayim Haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, encontramos que hay una referencia directa a Jesús. Y dirás, y te preguntarás, ¿dónde? Bueno, Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra principio, que aparece en Génesis 1:1, significa primero, jefe, partiendo de un punto. Primero, jefe, partiendo de un punto. Bereshit, principio en hebreo. Cuando caminamos y transitamos por las escrituras y en sus páginas buscamos respuestas a quién es este, me
encuentro con el Salmo 118, versículo 22, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, y subrayo, cabeza del ángulo. La palabra cabeza, que aparece aquí traducida como cabeza, es la raíz de donde viene la palabra principio, del hebreo rosh, que significa cabeza, jefe, alto. Entonces, Génesis 1:1 y Salmo 118, versículo 22, tienen una hilación perfecta. Tienen una conexión directa y tienen un mensaje preciso. ¿Cuál es ese mensaje? Que hay un principio, que hay una cabeza, que hay un jefe alto, que hay uno que es primero, que está por encima de todas las cosas creadas. El profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, nos dice lo siguiente: por tanto, el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La palabra angular que aparece aquí tiene una relación directa con el Salmo 118, versículo 22 y Génesis 1:1, con relación al tema de principio, origen, cabeza, jefe. La piedra angular, el ángulo, es lo que marca la esquina, el soporte, el punto de partida, lo que sostiene la estructura. Y aquí me está diciendo el profeta algo que aparece en los Salmos y aparece en el Génesis. Escritores que no se conocían conjugan y llevan a una conclusión muy precisa de quién es el verdadero Mesías, quién es el verdadero Redentor y Salvador. Pablo, quien tenía una cualidad muy especial para explicar quién era Jesús, usaba esta misma forma de trazar las escrituras. En Hechos capítulo 17 encontramos que el apóstol Pablo tenía una metodología para comunicar y para explicar quién es Jesús. Dice Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. El Cristo, la traducción griega de la palabra hebrea Mashiach, de donde derivamos Mesías. Es decir, aquí está el apóstol Pablo identificando a Jesús como el Mesías, el ungido. Hay infinidad de textos bíblicos que me demuestran con lujo de detalles quién es Jesús. Pero no voy a explicarlos todos porque son más de 300 referencias bíblicas
y aplicaciones que hay que estudiar minuciosamente, que habría que hacer muchos programas, habría que hacer muchas horas de exposición para explicar esta temática. Lo que estoy tratando en este momento es de sintetizar y responder a esta pregunta: ¿quién es este? En Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, haciendo una correcta aplicación a lo que venimos analizando de Génesis 1:1, Salmo 118, versículo 22, e Isaías 28:16, dice en Romanos 9:33, algo que a mí me deja más que convencido de quién es este. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de quién está hablando el apóstol. Nada más y nada menos que de Cristo. ¿Y cómo lo sé? El mismo autor Pablo, en otra carta, Colosenses, me pone a mí a rebosar de alegría al saber de que lo que creo, lo que sostengo, lo que predico, no es una leyenda, no es una ficción, no es algo inventado, es algo comprobado, es algo que es real, es algo que tiene vigencia. En su carta, Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra principio, que aparece acá, citada por el apóstol Pablo, escuchen esto, es la equivalencia en lengua griega al vocablo hebreo que aparece en Génesis 1:1, principio. Principio en hebreo es Bereshit, Reshid, Rosh. Principio en griego es arhe, arhe. Y es la palabra que aparece acá. Dos vocablos en diferentes idiomas, pero que tienen el mismo significado. Porque la razón que nosotros tengamos escrituras en griego que hagan referencia a la escritura hebrea es porque hubo un tiempo, en un momento determinado, que se tradujo la Biblia hebrea al griego. Entonces se tradujeron los vocablos hebreos al griego, y eso fue pasando hasta que pues llegamos al tiempo del nuevo, ¿cómo se llama?, del Nuevo Testamento, los tiempos de los apóstoles y de los escritos que surgieron después de la resurrección del Señor Jesús. El griego, por ser la mayoría de congregaciones donde se enviaban las cartas de origen gentil, es decir, de habla griega, con origen también judío, se escribía de esta manera. Pero la traducción etimológica de principio que aparece acá es la misma que aparece en Génesis 1:1. Y mire con quién lo acopla el apóstol. Con Jesús. Con Jesús. Principio de todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Él es la causa, Él es lo que sostiene todo. Lo que para los ¿cómo se llama?, científicos es algo que no pueden explicar, el origen del Big Bang, la gran explosión. Bueno, aquí está la respuesta. Jesucristo es antes de lo que ellos llaman el Big Bang, la gran explosión. Él sostiene la materia, en Él subsisten todas las cosas, Él trasciende todas las cosas. La teoría de la relatividad de Albert Einstein tiene su significado y explicación cuando comprendemos estos versículos. Jesucristo es creador, en Él subsisten todas las cosas y es el fundamento de la vida.
quien no lo quiera aceptar, a quien le ofenda lo que estoy diciendo, lo siento mucho. Pero es lo que está escrito. Y yo no puedo callar de decirlo y anunciarlo y proclamarlo. Jesucristo es el principio, comienzo, origen, el origen de las causas activas, gobernador, el magisterio de su reinado es eterno y su gloria permanece para siempre. Ante las preguntas, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la roca? Las respuestas las encontramos en 1 Corintios 3:11. Las respuestas las encontramos en Mateo 16:18. Las respuestas las encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la roca? 1 Corintios 3:11, Mateo 16:18 y Efesios 2:20 nos responden a esta pregunta. Ya para concluir, quisiera citar la letra de una canción que me hace profundamente reflexionar y meditar. ¿A quién sirvo? ¿Quién es mi Señor, mi Salvador? ¿Y por cuál razón, a pesar de muchas cosas que me han ocurrido, todavía estoy aquí vivo y Él está conmigo? Por esas razones yo soy agradecido y le canto, le predico, le anuncio, y por los medios que tenga que hacerlo lo seguiré haciendo, con las limitantes que tenga, pero si Él está conmigo, suficiente para exponer su palabra. Hay una canción que tiene por título ¿Quién es este? Voy a leer la letra, y la letra nos va a hacer reflexionar profundamente y responder esta pregunta: ¿quién es este? Dice así la letra de esta canción: ¿quién es este? ¿Quién es este que se atreve a tocar a los leprosos y no le importa sanarme ni aun en día de reposo? Anda y dime, ¿quién es este que con tanta sabiduría es joven, pero parece que es un anciano de día, y que tiene su palabra que atraviesa el corazón como si fuese una espada, te descubre la intención y hasta te desnuda el alma? Anda y dime, ¿quién es este que camina sobre el agua? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Su sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso, igual que un cordero, más puro que el agua, más tierno que un beso. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre. Mira, siendo rico por ti, se hizo pobre, se humilló a sí mismo y hacia la muerte va. Pero si tú lo aceptas, vida eterna te dará. ¿Quién es este que en el monte le escuché tan gran sermón que si no me aprieto el pecho se me sale el corazón? ¿Quién es este tan humano que por su amigo lloró, tan divino que a la muerte asomando le venció? Pues tan solo con la palabra Lázaro resucitó. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Su sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso, igual que un cordero, más puro que el agua, más tierno que un beso. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre. Mira, siendo rico por ti, se hizo pobre, se humilló a sí mismo y hacia la muerte va. Pero si tú lo aceptas, vida eterna te dará. Padre, te doy gracias por la gran bendición de compartir este mensaje. Yo te pido
que estas palabras nos ayuden a conocer a nuestro Salvador, a Jesucristo. Que nos ayuden a avanzar y que pongamos la fe, aunque no le vemos, no le sentimos, en su nombre. Dios, ayuda a tu pueblo, ayuda a las personas que sintonizan estaciones de radio, televisión, que buscan en la lectura, en la Biblia, respuesta a esta pregunta: ¿quién es este? Revélanos a Jesús, crucificado, muerto, resucitado, ascendido, quien nació, quien caminó en la tierra, quien sufrió por nosotros pecadores. Revélanos a este Cristo glorificado en nuestros corazones, que su sangre nos limpie de todo pecado, su palabra nos guía a toda verdad. Padre, gracias, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ha sido una experiencia hermosa esta palabra. Espero te sirva y la pongas en práctica. Que Dios te bendiga mucho y estaremos en contacto en otra oportunidad donde Dios nos permita llevar su mensaje y su palabra. Gracias por tu atención y que el Señor te bendiga eternamente y para siempre. Amén.